doctora Mónica Martina, enlace médico en México para el Cook Children's Hospital Pediátrico. Agradecemos al doctor Benavides su amable invitación a participar en esta sesión mensual. De parte de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y el Cook Children's, agradecemos su presencia esta noche. Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Warren Marks, neurólogo pediatra y director del programa de desórdenes del movimiento y neurorehabilitación en el Cook Children's Hospital Pediátrico. También es profesor emérito de nuestra institución. El día de hoy hablará de trastornos del movimiento en pediatría. Al finalizar la ponencia habrá un espacio para preguntas y respuestas como siempre. Gracias de nuevo y comenzamos la presentación, por favor. ¿Qué tal? Soy el Dr. Warren Mark, director de rehabilitación y trastornos del movimiento en el Centro Médico Pediátrico Cook en Fort Worth, Texas, y el día de hoy quiero hablar sobre el abordaje general del tratamiento de trastornos de movimientos en niños. Lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes un abordaje de los trastornos de movimiento y cómo pensar en ellos, y lo que debemos estar buscando cuando vemos un paciente en el consultorio, empezando con lo evidente, tomando una historia detallada médica y del paciente, y empezando a reconocer los diferentes patrones y específicos de lo que es normal y lo que no es normal. Hay evidentemente patrones que son normales y otros que son anormales, como todos sabemos. Y luego vamos a definir cuáles son los trastornos dominantes del movimiento en los niños y buscar otra evidencia de disfunción neurológica, otros trastornos del movimiento, si hablaremos sobre el trabajo diagnóstico y algunas muestras de trastornos del movimiento para darles a ustedes una idea de lo que estamos hablando. Sospecho que muchos de ustedes van a estar familiarizados con la mayoría de lo que vamos a hablar aquí. El movimiento en sí mismo requiere un patrón de disparos organizado entre las neuronas y es la forma como se comunica el movimiento, cambiando el patrón, la frecuencia y si las neuronas excitatorias o inhibitorias son las que están disparando o descargando. Y luego con los movimientos anormales existe un desequilibrio en estas acciones positivas y negativas para un movimiento fluido. Para poder caracterizar el movimiento, he desarrollado algunas formas de pensar en ellos. Necesitamos considerar tanto el fenotipo y también el genotipo, porque esto es lo que realmente determina el tratamiento. Desde el punto de vista fenotípico o de cómo se ve el movimiento, las preguntas son si se trata de un movimiento hipercinético o sobreactuado o si es hipocinético, y si es hiperkinético, si es un movimiento rápido o bajo o lento, si tiene un patrón o es aleatorio, si ocurre de manera espontánea o es desencadenado por algo, aparece en cierto tiempo o es paroxístico y continuo. ¿Qué pasa con el paciente en reposo? ¿El tono es normal o aumentado o disminuido? Y desde el punto de vista genotípico hay que ver si se trata de un trastorno verdaderamente genético. Y es muy diferente lo que podemos identificar hoy o lo que podemos identificar dentro de un mes. Y también hay que considerar los aspectos estructurales. También hay factores que sabemos. Hay pacientes que tienen patrones o daños estructurales en la parálisis cerebral y hay algunos otros elementos que pueden cambiar y trastornar el movimiento. ¿Cuáles son los movimientos anormales en los que nos vamos a enfocar? Y quizá esto es mucho de lo que vamos a cubrir, así que voy a hablar bastante rápido. Vamos a hablar sobre ataxia, atetosis, también hablaremos algo de Corea, un poco más de tiempo hablando de distonia y microno, tics y temblores, y también hablaremos de ejemplos sobre estas cosas. La miotonía y la distonia, que a veces no se consideran trastornos del movimiento, sí afecta el tono y se muestra en una clínica de movimiento y el clínico debe reconocerlo. Entonces hablemos de algo que es muy sencillo. Empecemos con los tics, porque creo que todos hemos visto seguramente muchachos con tics o niños con tics, que es un patrón especial.
¿Pueden ver ahí? Entonces es interesante que dice que no le afecta mucho, pero imagínense cómo le impacta esto en la escuela, estos tics. Este es otro pequeño con tics. Y déjenme decirle que cuando los observamos, seguramente pensamos y nos preguntamos si realmente son tics o es algún movimiento voluntario. Y a veces es un poco difícil identificarlo, pero hay gran probabilidad de que mucho sea con control voluntario y eso también impacta la decisión de tratamientos. Si fueran muy interesados en realmente tratamiento como estimulación profunda, pues tendríamos que ver exactamente qué es lo que está pasando y tendría que ser en edad mayor. El síndrome de Tourette, como saben ustedes, es un repertorio de tics cambiantes, motores y vocales que se han presentado durante más de un año y que tienen también comorbilidades con problemas de atención, trastornos de obsesivo-compulsivo, ansiedad, depresiones y discapacidades generales. No se suele pensar en esto como algo genético, aun cuando existen ciertas tendencias familiares. Quizá una excepción a la regla es la X frágil, que se ve un aumento de frecuencia en tics en este tipo de síndromes de X frágil. En comparación con los estereotipias, que son movimientos repetitivos, a veces pueden ser voluntarios y parecerse a tics. Y el doctor Sarvi Singer dice que tienen cierto propósito o despropósito, es decir, a lo mejor hacen para algo para el paciente individual, pero en realidad no tienen un propósito funcional. Principalmente, aunque no exclusivamente, se ven en niños que desarrollan trastornos mentales como autismo o algún tipo de discapacidad intelectual, o puede ser algún síndrome como Lesch-Nyhan o Angelman's. Los tics empiezan normalmente a los 4 años de edad o mayores y pueden tener una urgencia premonitoria antes de que se presenten. Se ven más frecuentemente en niños con desarrollo normal y tienen alzas y bajas y muchos desaparecen con el tiempo. Las estereotipas, por el contrario, generalmente aparecen en niños menores de 2 años sin aura y 85% se ve en niños que tienen algún trastorno de discapacidad del desarrollo y particularmente autismo, y no se resuelven con el tiempo. Incluso pueden permanecer hasta la adultez y dentro del desarrollo de un niño normal que llega a la adultez en un estado normal. Aquí tenemos un buen ejemplo de que a veces el medicamento puede ser peor. Aquí tenemos un joven que tiene dificultades de movimiento. Empezó su problema a los 4 años de edad y es refractario, bastante refractario al tratamiento, muy difícil de manejar. Cuando lo vi yo, había estado ya en urgencias todos los días en las últimas 2 semanas y cuando llegó con nosotros le dimos pruebas de algunos medicamentos para ver si podíamos calmarlo y no funcionó. Y luego necesitó, a final de cuentas, estimulación cerebral profunda, que puede ser muy efectivo con adultos con discinesia tardía. Ahora, las tics y en Tourette también sigue evolucionando. Existe un registro y estudio sobre el efecto de la estimulación cerebral profunda en Tourette que se está haciendo en la Universidad de Florida y espero que tengamos cierta información que surja en el próximo año más o menos. Como podemos ver, el DBS aquí tiene mucha dificultad en controlar sus movimientos anormales. La ataxia. Creo que estamos familiarizados con la ataxia y aquí tenemos algunos ejemplos en donde la niña está haciendo algunas actividades. Vean, no es ataxia pura, tiene también distonia acompañando al problema con cierto temblor, pero es bastante independiente. No es un trastorno genético, sino es inducido por un traumatismo craneoencefálico previo.
Aquí es otra muchacha con ataxia y vean lo difícil que resulta para ella hacer actividades fáciles como pintarse las uñas y el resultado no es muy adecuado. ¿Qué causa la ataxia? Por lo general pensamos en esta enfermedad como un trastorno cerebelar, en donde hay un trastorno sensorial de las astas del área sensorial y puede aparecer como ataxia de Freddy, como un trastorno genético o trastornos metabólicos en B1 o B12 y también puede estar inducida por quimioterapia. Para las causas cerebelares pueden ser estructurales, inflamatorias y ahora con la explosión de trastornos autoinmunes, vemos niños cada vez más que se presentan con ataxia por encefalitis autoinmune o patrones de esta naturaleza. Puede ser también heredada con síndromes de subdesarrollo cerebelar como hipoplasia cerebelar. Para las ataxias, estas son algunas de las hereditarias que debemos pensar, la ataxia de Friedreich's y también es autosómica dominante, algunas ataxias autosómicas recesivas, incluyendo la ataxia telangiectasia, algunas de los trastornos cerebrales que se presentan con ataxia y tenemos los síndromes hipoplásicos pontocerebelosos y los trastornos asociados a los cromosomas X, como la hipoplasia cerebelar ligada a la X, el síndrome de distonia y sordera y trastornos mitocondriales también que pueden simular algunos de los otros que son el más sorprendente, NUPPL, que es un trastorno mitocondrial que se presenta como una ataxia de inicio muy temprano. ¿Cómo evaluamos la ataxia? La forma como yo lo veo es primero pensar en lo que es tratable y luego me puedo preocupar de lo demás. Pienso en trastornos tratables y pienso en los hallazgos comórbidos como sordera, distonia, cognición y algunos otros hallazgos extraneurales que pueden ser cardiomiopatías, que podemos ver con frecuencia como en ataxia de Friedreich's. Mi abordaje para la ataxia es empezar con una resonancia magnética buscando lesiones estructurales, así como atrofia o evidencia de acumulación de minerales. Hay que pensar también en el hierro cerebral y en mi mente siempre pienso en la enfermedad de Wilson porque casi 80% puede presentar cualquier tipo de esto. Pensar en las deficiencias de vitamina E porque es bastante fácil de tratar en los pacientes que tienen ataxia. CA, inmunoglobulinas, también las transferinas de carbohidratos, en donde la ataxia es el síntoma de presentación más importante y también hay muchos síntomas que pueden ser tratados y a veces no se reconocen adecuadamente, pero son pruebas muy fáciles y rápidas de hacer. Una recomendación es, si van a ordenar estudios de laboratorio, a veces en los laboratorios que solamente hacen estudios de pacientes adultos, a lo mejor no lo saben hacer o no lo saben interpretar. Se usa pruebas que se manejan para adultos y a ver si hay alcoholismo o no, y esto no funciona en los niños. Y el lactato que puede estar asociado con trastornos metabólicos. Hay tratamientos médicos para las ataxias, la mayoría de los cuales no es muy efectivo. Soy proponente de la amantadina, creo que ha sido muy útil y también se puede utilizar algunas de las variantes nuevas. Por ejemplo, en el Alzheimer's, nimedicina, pero al menos trato amantadina y he tenido algo de éxito. Cuando estas no funcionan, y les voy a mostrar esta imagen de una jovencita que tuvo inicio temprano y los medicamentos no tuvieron mucha efectividad, pero esta es después de la estimulación cerebral profunda que primero se dio para la distonia y vean el efecto importante que tiene también sobre la ataxia.
van a ver ustedes ahorita el hecho de que puede hacer hasta piruetas. Vamos a hablar ahora un poco del temblor, que este es el patrón típico de temblor que tratan de seguir la espiral aquí y tienen dificultad para hacer una línea recta. El temblor es bastante común en los niños y la mayoría de las veces no es un trastorno maligno en las fases tempranas de la infancia, podría ser un temblor central benigno, pero siempre hay que pensar en los otros más graves, por ejemplo, enfermedad de Wilson. Aquí podemos ver un ejemplo del anillo de Kaiser-Pfizer. Así que los niños con temblor generalmente hago pruebas de tiroides, cobre y ceruloplasmina y considerar una resonancia, aunque no siempre la solicito. Y luego pensar más en el tratamiento y si el temblor es suficiente como para requerir tratamiento. Ninguno de los tratamientos para temblor tiene una efectividad tremenda en pequeñitos. El propanolol o los beta bloqueadores o el atenolol si tienen asma, pero mi primera elección sería gabapentina y topiramato. Primadona es la última opción terapéutica por los efectos cognitivos. Si se trata de un temblor distónico, entonces podemos utilizar triexifenidilo en dosis pequeñas y estimulación cerebral profunda que ya ha sido aprobada para el temblor sin una restricción como lo es para la distonia. Solamente hemos hecho 150 DBS en nuestros centros y solamente 2 o 3 para temblor en el curso de los años. ¿Qué hay respecto a la corea? La corea son movimientos rápidos, sacudidas de una manera irregular, insostenida, no tienen un ritmo particular y simplemente se mueven de una parte del cuerpo a otro. Este chiquito tuvo una corea post bomba cardíaca. No, perdón, este es otro paciente. Este fue una corea desencadenada por encefalitis y se ve con frecuencia en el contexto de otros trastornos como los trastornos autoinmunes. Se ha visto en la varicela y después de cirugía de derivación cardíaca hay coreas muy debilitantes y el tratamiento es bastante difícil en estos niños. Desde el punto de vista genético, podemos tener corea hereditaria benigna, distonias paroxísticas que tienden a tener corea asociada, evidentemente la enfermedad de Huntington en niños y en adultos. El Huntington en niños no se presenta con corea, sino más bien se manifiesta como forma parkinsoniana. También hay aspectos inflamatorios como la corea de Sydenham, los trastornos hipóxicos, isquémicos y metabólicos y tóxicos. Desde el punto de vista terapéutico, hay muchos a los que les gusta utilizar el valproato. Yo prefiero utilizar la oxcarbazepina para este tipo de pacientes porque he visto que tiene más éxito. Luego pensaría en valproato, amantadina e incluso beta-bloqueadores o más bien no, dopa-bloqueadores o depresores de dopamina. Y reservo esto no como las primeras opciones porque creo que pueden tener más efectos secundarios potenciales, particularmente en niños que tienen más probabilidad de permanecer bajo el tratamiento durante más tiempo. El tratamiento para los adquiridos quizá no es tanto, pero siempre hay que pensar cuándo tenemos que hacer titulación de los medicamentos. Vamos a cambiar al tema del mioclono, que son movimientos de sacudidas muy rápidas y pueden ser aisladas en una extremidad o pueden ser secuenciales y pasan de una extremidad a otra o pueden tener un patrón aleatorio que a veces puede pasar en un lugar y pasar en otro, frecuentes o infrecuentes, pero más importante pueden ser epileptiformes o no epileptiformes y esto es muy importante de definir y pueden ser benignos o malignos. Hay síndromes mioclónicos benignos, pero hay otros que son trastornos progresivos
agresivos y que son bastante problemáticos. El tratamiento principalmente se hace con medicamentos anticonvulsivos o epilépticos. El tratamiento es principalmente con anticonvulsivos y antiepilépticos. Mi punto de inicio generalmente es la sonizomida y eso se basa principalmente en datos de distonia mioclónica que muestra que puede ser muy efectivo. Y de hecho resulta que yo lo encuentro muy útil en la mayor parte de los trastornos mioclónicos desde el principio y es bien tolerado. Cuando el mioclono no responde a los medicamentos, entonces la estimulación cerebral profunda en el entorno de mioclonía y distonia puede ser muy útil. Este no es una distonia mioclónica genética, pero sí respondió en una forma bastante similar. Es un hombre que había tenido una distonia postraumática y tenía hemivalismo también acompañándole. Pueden ver que está tratando de hacer algo y el brazo derecho empieza a moverse. Y esto es un gran problema cuando lo que quieres ser en tu vida es ser soldador. Él recibió diferentes tratamientos. Me disculpo, esta diapositiva la roté muchas veces, esta fotografía, pero no se permanece rotada. Pero pueden ver los brazos y cómo se manejan diferente. Esto es después de la estimulación cerebral profunda. Y ha tenido ya más control. No puede ser soldador porque es lo que quiere hacer, sin embargo, porque tiene esta estimulación cerebral profunda, pero es mecánico, así que ha podido continuar con su vida bastante bien. Voy a revisar ahora los trastornos miotónicos y darles un poco de reposo a lo anterior. Voy a regresar a esa diapositiva después porque se saltó de orden. Vamos a hablar de tono y no es la misma cosa, pero definitivamente están interrelacionados. El tono es la tensión de reposo en el músculo y no se trata de fuerza. Se puede tener suficiente fuerza, pero un tono disminuido. Y los trastornos de movimientos se asocian con un aumento en el tono o una disminución del tono, pero no tanto con la disminución de tono. La miotonía es una contracción prolongada del músculo cuando el músculo está estimulado y puede estar exacerbado por el frío, el estrés, el ejercicio, y les voy a mostrar lo que es la miotomía. Vean, esta es una miotonía progresiva. Obsérvenla. Vean que los músculos van a empezar a activarse y no se van a relajar. Vean que la mano está mojada porque le puse hielo para estimular la miotonía. Y generalmente se presentan con rigidez muscular. Este es un paciente que cuando se levanta de la cama está realmente rígido y tiene dificultad para caminar y correr. Se recibió DBS y empieza a relajarse. Mas no voy a hablar mucho de miotonía porque quiero enfocarme al movimiento tónico, pero quiero que recuerden que hay trastornos tónicos que deben recordar cuando hablamos de trastornos del movimiento, porque les puedo decir que no con frecuencia los pacientes se refieren por hipertonía, en realidad tienen distonia y lo que tienen realmente es miotonía. Así que en una persona normal debemos reconocer la presencia de miotonía en este caso. El tono se puede caracterizar como normal y anormal. Evidentemente, la normalidad puede ser así en un pequeño y tiene esta posición, pero no en un niño de 3 años que tiene este tipo de patrones retrógrados, digamos. Entonces, cuando vemos a un niño que tiene hipertonía, es importante definir si es hipertonía por espasticidad o por distonia. Hace 10 años era menos la diferencia porque no teníamos suficiente tratamiento para ello, pero ahora sí es importante porque los tratamientos son bastante diferentes en ambas y para algunos
no funcionan los tratamientos como lo funcionan para el otro. La espasticidad es una resistencia dependiente de velocidad al movimiento, generalmente es unidireccional y se asocia con signos de neurona motora superior como hiperreflexia. La distonia, por el otro lado, en realidad no depende de la velocidad y de hecho puede empeorar cuando se trata de mover lentamente la extremidad, puede moverse en diferentes direcciones y los reflejos pueden estar normales, aumentados o disminuidos dependiendo. Si están muy distónicos no van a obtener reflejos porque casi hay absoluta rigidez. La evaluación de hipertonia y la herramienta desarrollada para esto es muy útil para saber si se tiene distonia, espasticidad, rigidez o una mezcla de estos tres. Así que hay 7 puntos en la escala nada más y se revisa cada uno y se dice si es sí o no. Si es sí, entonces se tiene crédito para el movimiento que estamos viendo, por ejemplo, si es distonia. Para el primero son movimientos voluntarios, involuntarios aumentados con posturas o tocar otra parte del cuerpo. Ese es indicativo de distonia y ahí ponemos sí y ahí se hace clic. Y podemos tener distonia, espasticidad o rigidez dentro de estos elementos. Son 3 puntos para distonia, 2 para espasticidad y 1 para rigidez. Y se puede hacer en cada uno de los pacientes que vemos. Lo utilizamos mucho en nuestra clínica y en nuestro laboratorio de movimiento para poder identificar qué movimiento estamos viendo conforme vamos estudiando la marcha. La distonia puede ser sumamente discapacitante y se caracteriza por contracciones musculares sostenidas o intermitentes y puede ser patrones de movimientos repetitivos o no, con posturas y los movimientos son secuenciales. Generalmente son patrones de disparos con antagonistas y agonistas y tenemos extensión, flexión, extensión y flexión. Y si se tiene contracción, verdaderamente hay una rigidez porque es parte de esto al mismo tiempo. Esta es el patrón de disparos secuenciales clásico. La forma de clasificar la distonia se basa en las características clínicas y en la etiología. Y esto con base en el inicio, la edad al inicio, el patrón de distribución, si es generalizado local, qué es lo que ocurre en el tiempo, empeora, se mantiene igual o es progresiva, o si es paroxísmica, si está ahí o lo desencadena algo, y cuáles son las características asociadas, ya sea de movimiento o no movimiento, como señalamos antes. Y luego revisar la etiología en términos de patología, aspectos hereditarios y la genética. La genética de la distonia es bastante extensa y bueno, puede haber plática de este tema nada más, pero bueno, en los tratamientos para distonia están enlistados aquí. Después voy a dar la referencia para todas estas tablas, pero se ha acordado que como regla general, una prueba de levodopa o carbidopa-levodopa vale la pena en casi todas las distonias, porque muchas veces van a responder incluso aunque no entendamos claramente lo que desencadena la distonia. Estas son las dosis requeridas. Y para distonias paroxísticas específicamente desencadenadas por algo, la carbamazepina puede ser útil también. Así que hay muchas opciones que podemos determinar dependiendo del diagnóstico. Aquí tenemos un paradigma utilizando la combinación de levodopa y carbidopa, que es una prueba diagnóstica terapéutica y puede ser efectiva y seguimos una vía, o si no es efectiva podemos seguir con la otra vía tratando de buscar causas y tratamientos potenciales. Hablando de distonias genéticas, este es un jovencito con una distonia DYT1, que es una de las distonias genéticas más comunes y la primera descrita.
Es un defecto en la proteína TOR1 y generalmente empieza en una extremidad a la edad de 5 a 10 años, más o menos en ese rango etario, y luego se empieza a diseminar. Puede empezar en un solo lado y luego se disemina al otro. Este niño es diestro, de hecho, pero pueden ver que con su mano izquierda tiene el lado más funcional ahora. Y también pueden apreciar que para él hay más afectación de las extremidades superiores que de las extremidades inferiores. Su mamá también tiene distonia DYT1 y eso fue muy útil para poder lograr establecer el diagnóstico rápidamente. Fracasó a los medicamentos ella y se sometió a estimulación cerebral profunda. La DYT1 es, digamos, la hija adoptiva de estimulación cerebral profunda. Vean en el lado derecho que era tan disfuncional anteriormente y luego de la estimulación el resultado. Podemos ver la función de la mano derecha que ahora le ha permitido ir a la universidad y poder continuar con su vida. Hay un grupo especial de trastornos que quiero mencionar, que son los síndromes genéticos con trastornos de movimiento y epilepsia. Y esto constituye un manejo bastante complejo porque tenemos distonia, simioclono y ataxia, pero también tenemos crisis convulsivas de diferentes tipos, incluyendo epilepsia mioclónica, epilepsia parcial, entre otras. Esto resalta el hecho de que la distonia es un trastorno del movimiento estimulado principalmente por algunas neuronas subcorticales, en tanto que los movimientos epilépticos generalmente se considera son movimientos desencadenados por un origen cortical. E incluso esto ya se ha empezado a cuestionar debido a este grupo de trastornos. Algunos de los trastornos que se incluyen aquí son los GNL1, GNLL, la hipoplasia pontocerebelosa. Así que hay una diversidad de trastornos aquí y tanto la epilepsia y los trastornos del movimiento son bastante difíciles de tratar. Una de las cosas que puede simular esto, de hecho, es la encefalitis autoinmune y los trastornos de este patrón, particularmente MDA, porque pueden tener la combinación de epilepsia y trastornos del movimiento y se puede ver una diversidad de trastornos del movimiento y epilepsias en estos síndromes adquiridos. Y esto agrega nuestro entendimiento sobre el papel del glutamato como uno de los estimulantes más importantes de estos trastornos. Quiero brevemente mencionar que en el contexto de trastornos genéticos o no genéticos identificables, de trastornos del movimiento, en donde podemos claramente identificar una causa, también tenemos trastornos en donde la causa no es tan clara o no fácilmente identificable, y a esto le denominamos los síndromes neurológicos funcionales o, en el lenguaje anterior, trastornos conversivos. Estos no son trastornos realmente psiquiátricos, pueden en efecto ocurrir en el contexto de otros trastornos del movimiento y otras condiciones médicas en general. Pero tenemos movimientos que son fuera de proporción a lo que hacemos o lo que vemos en el examen físico y los hallazgos clínicos. Son relativamente comunes. Se piensa representan entre 5 y 20% de las visitas al neurólogo pediatra y su frecuencia varía altamente entre 1 por 100,000, que me parece inequívocamente una subestimación, a 9 por 1000, que quizá es más cercano a la cifra verdadera y real. No son tan infrecuentes. Generalmente se presentan más comúnmente como pseudocrisis o alteraciones de la marcha. Frecuentemente son más presentes en mujeres que en hombres. Puede presentarse más comúnmente en adolescentes, pero también se ve en niños más pequeños. Ya eso nos habla de que no hay suficiente información y de que no son trastornos psiquiátricos ni tampoco son fácilmente identificables los factores estresores específicos.
específicos y pueden ocurrir en comorbilidad en el contexto de otros trastornos. En resumen, regreso a la diapositiva original. La mayoría de la información va a proceder de la historia familiar y médica, y es importante reconocer patrones que pueden ser específicos a la edad y reconocer las diferencias entre tono y movimiento de lo que vayamos encontrando para poder definir el trastorno de movimiento. Es muy útil identificar síntomas asociados porque esto nos va a ayudar a reducir la búsqueda de posibles causas, y lo mismo con características no orgánicas como organomegalia, cambios en la piel, en los ojos, que pudieran dirigirnos hacia un trastorno específico y que nos va a ayudar a individualizar el trabajo diagnóstico, utilizando también laboratorios y estudios de genética que nos permitirá incluso diseñar un tratamiento específico, un plan terapéutico más particular. Los trastornos del movimiento son altamente complejos. Generalmente hay traslape con múltiples trastornos de movimiento que pueden confundir y dificultar el tratamiento, y también se ven en el contexto de trastornos neuromusculares como la miotomía y epilepsia, en parálisis cerebral y en el contexto de GNSMD, o sea, trastornos con del movimiento y epilepsia. La caracterización y clasificación es extremadamente importante para poder determinar el tratamiento y también expandir las opciones terapéuticas, incluyendo médicas y quirúrgicas, que apenas sí toqué en esta plática. Estas son algunas referencias. La primera es una descripción básica de los trastornos del movimiento, excelente. La segunda y la mayor parte de referencia de mi plática viene de esta, del doctor Coy, cuyo grupo se organizó para hacer la logística en el manejo de trastornos del movimiento en niños. Y también está esta otra, el uso de la neuromodulación en niños que tienen distonia. Y con esto me detengo y espero que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Doctor Marks, por su ponencia. Espero que la hayan disfrutado todos. Los invitamos a enviar las preguntas que tengan y vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Acompañando al Dr. Marks se encuentra la doctora Stephanie Accord. Ella es neuróloga pediatra también del Cook Children's Hospital Pediátrico y es mano derecha del doctor en el programa de desórdenes del movimiento. Entonces vamos a empezar las preguntas. Pregunta la doctora Camacho de Sinaloa. ¿Habrá alguna relación entre el manejo de anticonceptivos orales con trastornos del movimiento? I don't know if Dr. Marks, if you want to do this at all. I don't know if any association necessarily with. Yo no conozco que exista ninguna asociación con estos anticonceptivos orales. ¿Preguntan sobre el inicio de los trastornos o de si pudieran asociarse, o cuál es exactamente la pregunta? La doctora pregunta porque tiene una paciente adolescente que comenzó con tics cuando empezó con anticonceptivos orales. Tics? Well, tics in general become more frequent during the pre-puberty / Los tics en general se vuelven más frecuentes en el periodo de la pubertad. Se asocian, digamos, con quizá, yo supongo que esto sería más bien coincidental que por el medicamento en sí. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta de tics. Pregunta el doctor Ocaña de Coahuila. ¿Cuál es el tratamiento para tics refractarios a medicamento? You want me to take this, Dr. Marks? You want to, or you want me to talk about DBS and Tourette? You can if you want. Okay, so most tics will respond to La medication. mayoría de los tics responden a medicamentos o a intervenciones conductuales, que son nuestras primeras opciones, digamos.
primero comportamiento, después medicamentos. En el caso en que los tics no responden, si Tourette no responde a los medicamentos, entonces en adolescentes mayores y adultos jóvenes, la estimulación cerebral profunda se ha utilizado. El registro de Tourette actual tiene como 200 o 250 pacientes incluidos y de hecho no hemos hecho DBS para Tourette, pero en mi opinión tendrían que ser adolescentes mayores porque en muchos niños los tics mejoran al crecer, pero ha habido varios blancos del tálamo y todos ellos parecen tener algún beneficio, aunque no hay una elección exacta ni tampoco una aprobación actual para DBS para Tourette, por lo menos no en los Estados Unidos. Ok, gracias. Doctor Marks o doctor Accord, ¿podrían hablarnos un poquito de qué es DBS? ¿Cómo es el procedimiento y cómo lo manejan en su hospital? So DBS is deep brain stimulation. DBS es la estimulación cerebral profunda y en nuestro hospital es uno de los, digamos, hospitales más famosos por sus procedimientos quirúrgicos de DBS. El programa comenzó hace como 11 años, en el 2007 de hecho, y operamos con una compañía Medtronic que inventó el dispositivo. Entonces, tenemos más de 130 pacientes o quizá un poco más con DBS. Lo hacemos para varias cosas. La mayoría de las veces es para trastornos del movimiento con hiperquinesis, con estimulación profunda en la población adulta. Puede estar relacionada también con Parkinson, pero en la población pediátrica la utilizamos, por ejemplo, para distonias o para ataxia, temblores. Y a veces empezamos también a utilizarlo para Tourette. Empieza a haber algunas indicaciones, gente que la utiliza para epilepsia. Y dependiendo de los síntomas desde el punto de vista de los trastornos del movimiento que están tratando de aliviar, es a lo que lo dirigen en el cerebro. Entonces, muchas veces el blanco es el globo pálido interno. Más recientemente empezamos a hacer lo que llamamos una colocación temporal, en donde buscamos una cirugía que pueda colocar varios electrodos y no los implantamos permanentemente, sino que tratamos de ver cuál es el área cerebral que responde mejor. Después de la cirugía inicial, por lo general es una cirugía en 2 tiempos y tenemos una máquina para resonancia magnética transoperatoria. Antes se hacía con los pacientes despiertos, pero ahora lo hacemos con los pacientes dormidos. Entonces utilizamos esta máquina de resonancia magnética para ver dónde conviene mejor poner el electrodo y luego nuestro neurocirujano coloca el electrodo en el cerebro. El segundo tiempo consistirá en la implantación del generador, que por lo general va en el tórax y tiene, digamos, la batería y la memoria para poderlo programar el dispositivo. Unas cuantas semanas después de la cirugía, por lo general el paciente regresa al consultorio y empezamos a programarlos, ajustarlos, dependiendo de cómo respondan. Por lo general, haremos los ajustes pertinentes y también veremos, bueno, que hay partes del cerebro que parecen responder mejor a ciertos parámetros que a otros. La cirugía en sí misma se ha vuelto muy común y corriente. Es la colocación de los electrodos, que implica solamente una estancia de una noche en el hospital. Los generadores se ponen varios días después y
los pacientes pueden o no quedarse en el hospital. Muchas veces si llegan al hospital en la mañana, se van en la tarde y luego regresan para reprogramación. Esto, cuando se trata, por ejemplo, de pacientes que viven lejos, es un reto logístico y entonces conviene pues tener a alguien en el otro extremo que por lo menos pueda manejar una emergencia con DBS, o sea, como problemas con la carga y demás, pero en términos generales, una vez que ajustamos todo y lo estabilizamos, es una tecnología que puede viajar de manera muy eficaz con los pacientes. ¿Respondí con esto a su pregunta? Monica, we can't hear you. You're muted. Perdón a todos. Sí, doctor, muchas gracias. Pregunta el doctor Dávila de Ciudad de México si tienen experiencia en síndrome de Tourette con cannabidiol o inmunoglobulina intravenosa. So, I would say from the immunoglobulin standpoint. Yo diría que desde el punto de vista de la inmunoglobulina, no creo que haya habido ninguna eficacia demostrada. De hecho, creo que el uso de las inmunoglobulinas en trastornos post-estreptocócicos, aparte de Corea, pero por ejemplo en trastornos relacionados con tics, como pandus, no tengo ningún conocimiento de que haya sido efectiva la inmunoglobulina. Y la segunda pregunta, una era sobre El cannabidiol en Tourette. I don't have any objective No experience. tengo experiencia objetiva. Ciertamente sí tenemos pacientes que lo han probado, pero es muy difícil poder determinar si les ayuda o no. Mi percepción general es que ellos, si sienten que les ayuda y esto les desacelera los tics, pues no tengo problema. ¿Tú tienes algún comentario? Sí, yo creo que no lo estamos prescribiendo. Es decir, si el paciente lo empieza a utilizar por su propia cuenta, dependiendo de la dosificación. Hay personas que, por ejemplo, abren blogs para ayudar a otros a saber cuánto utilizar. Entonces, si es una dosis estandarizada de los diferentes aceites de cannabinoide que están comprando las personas, porque son suplementos caros, ¿no? Yo en realidad no estoy tan segura de si les ayude o no, o si simplemente, pues, los mantenga, pues, de alguna manera un poco más estimulados, o si obtengan la aceptación de la familia, o si tengan alguna prescripción, digamos, autorizada. Ok, perfecto. Hay varias preguntas de uso de la toxina botulínica, ¿para qué trastorno de movimiento puede ser? So from a movement disorder standpoint, botulinum Desde el toxin. punto de vista de los trastornos del movimiento, el toxoide botulínico tiene como mayor indicación la espasticidad y la distonia. Puede utilizarse para cualquiera de las dos. Hay diferentes tipos de toxoide botulínico. El más común es Botox. Y en 2017 creo que surgió Dysport y otro aprobado para la población pediátrica para espasticidad. Y hay otro que se llama MayaBlock. En cuanto a su uso, muchas veces los utilizamos más para mejorar más a nivel focal. Entonces, por ejemplo, si alguien tuviera hemiplegia espástica, y, por ejemplo, con parálisis cerebral, y si tienen espasticidad en el sóleo,
o en los gemelos se podría individualizar, ¿no? El tratamiento para un poco paralizar los músculos de la pantorrilla, por ejemplo, y lograr un poco de relajación muscular. Y lo mismo para distonia, si es focal, inicialmente puede uno como dirigirla en base a los síntomas y a la localización. La mayoría de las veces vamos a aplicar Botox en un grupo muscular grande, solo porque en cuanto a la dosificación del medicamento, y tenemos que asegurarnos de colocar la dosificación correcta y al músculo que queremos dirigirlo, si tratan de dispersar el medicamento, entonces no se logra un muy buen efecto. Ok. La doctora Herrera de Ciudad de México pregunta si en su experiencia han visto que es frecuente que una distonía se autolimite. Yes, so it depends on the underlying nature. Depende de la naturaleza subyacente de la distonia. La mayoría de las distonias genéticas son progresivas por naturaleza y van a empeorar con el tiempo. Pero muchas de las distonías genéticas también tienen lo que se llama una penetrancia variable, es decir, que la misma carga génica, el mismo trastorno, pero en diferentes miembros de la familia pueden haber diferentes sintomatologías. Hemos visto ejemplos de familias en donde tenemos al abuelo que tiene, por ejemplo, algún calambre, otro que no tiene síntomas de la familia y un niño que tiene distonía rápidamente progresiva. Y esto, bueno, pues no es una historia rara. Hay varias distonias que se mantienen focales o que parecen desacelerar su propagación con el tiempo, y para algunas de las distonias, o sea, si logran pasar los pacientes por la adolescencia y llegan a la adultez temprana, parece que se desaceleran sustancialmente. Ahora, las distonias adquiridas es más probable que sean no progresivas. Las distonias secundarias a una lesión estructural por una lesión cerebral o por parálisis cerebral, la advertencia que habría que hacer es que Crinipterus, aunque es una lesión no progresiva, parece sí tener distonias que progresan con el tiempo. Ok. Otra pregunta del doctor Sánchez de San Salvador es, ¿cuándo deciden tratar los tics? So my usual criteria for treating Mi tics general para el tratamiento de los tics es que si les causa dolor o si otras personas los están molestando o si está afectando sus actividades diarias. Por ejemplo, si un niño que tenía mucho parpadeo como tic y le gustaba jugar deportes como por ejemplo béisbol y les preocupaba que la pelota llegara y se acercara a él, pero por tanto parpadeo resultara que lo golpeara o le gustaba manejar una bicicleta y nos preocupaba que fuera a chocar con algo por parpadear, o si tienen dolor por los tics, ¿no? Que por ejemplo tienen un jaloneo en el cuello, les queda el cuello todo adolorido después de cierto tiempo. Esas serían las claves para saber o considerar el uso de medicamento, pero depende mucho también de la familia, porque hay que explicarles que a veces, incluso con el medicamento, no desaparecen los tics, pueden atenuarse un poco, pero sí hay algunas cosas que pueden exacerbar los tics. Si tienen, por ejemplo, alguien que tiene mucha ansiedad y que se preocupa por algo, si uno no mejora la ansiedad o si no quita los agentes estresores que generan los tics, puede uno tratar al paciente con toda clase de medicamentos, pero si no tratan la ansiedad, los tics no van a mejorar, no necesariamente. Tenemos varias preguntas acerca de el mejor tratamiento para la parálisis cerebral distónica. So that is
that is one of the most challenging issues that we're facing. Ese es uno de los problemas más desafiantes a los que nos enfrentamos. Déjenme comenzar por señalarles que aunque estamos haciendo DBS para la distonía con parálisis cerebral, por lo general es un uso fuera de indicación porque no es una distonía primaria, genética, aunque sabemos que sí beneficia a algunos niños, ciertamente no tan drásticamente como lo vemos en las distonias primarias. El problema con la distonia en parálisis cerebral es que es solo un componente del trastorno del movimiento. Es muy raro ver que sea una parálisis cerebral puramente distónica sin otros movimientos. La mayoría de las veces viene yuxtapuesta a espasticidad o hipotonía del tronco, que es el problema real. Los medicamentos son moderadamente eficaces. Hubo una revisión reciente a través de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y se hablaba de una vía y el único medicamento que ha demostrado ser eficaz es triexifenidil, que por desgracia es limitado en su dosificación por los efectos secundarios. La única otra cosa que se ha demostrado que pueda ser benéfica, aparte del toxoide botulínico, es las bombas intratecales de baclofen que funcionan si no se tiene demasiada hipotonía troncal con la que tengamos que lidiar, y tiene el beneficio de funcionar para la espasticidad y la distonía. Y hay evidencia de que la estimulación profunda cerebral puede ser útil en algunos pacientes selectos con parálisis cerebral y distonia. Esto es lo que estamos haciendo actualmente. Hay que mantener muy abiertos los ojos porque va a haber una conferencia pronto que fue patrocinada por Gillette Healthcare System y saldrá como en el próximo mes y de verdad revisa a profundidad estas cuestiones de manejar los problemas de la marcha en parálisis cerebral. Ok, vamos a preguntar la última pregunta. El doctor Malagón de Aguascalientes pregunta si hay respuestas similares entre la estimulación cerebral profunda y la estimulación magnética transcraneal. Yes, they're actually very different. Sí, de hecho son muy diferentes. La estimulación cerebral profunda se implanta permanentemente el electrodo y después se le fija un determinado parámetro que sea lo que uno lo programe, mientras que la estimulación magnética transcraniana por lo general es más algo temporal porque puede uno venir a un tratamiento, le ponen, digamos, algo en la cabeza para poder determinar el parámetro, le hacen una sesión de estimulación y luego ahí termina. Después regresa uno a otra sesión. Hemos utilizado la estimulación magnética transcraniana para ayudarnos con la localización, es decir, desde el punto de vista de un mapeo del movimiento para ver, por ejemplo, en cirugía de epilepsia si puede funcionar y conocer a veces la estructura cerebral o determinar si la estimulación cerebral profunda puede ser útil en un paciente que tenga síntomas unilaterales, si su función sea igual del lado opuesto o si permanezca en la parte ipsilateral. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo desde el punto de vista de rehabilitación de EBC con estimulación magnética transcraniana, pero en cuanto a cómo funciona y digamos a cómo es el arreglo, es muy diferentes. Doctor Warren, ¿quiere agregar algo? Sí, la penetración de TCMS es bastante superficial. Funciona mejor que en la espasticidad, que distonia, porque logra uno llegar a las vías corticales en forma superficial, pero las vías
o sea, depende mucho la penetración de la profundidad. Los efectos, como dijo la doctora, con la transcraniana es mucho más superficial, no es permanente, sino que se hace a manera de sesiones. Se ha investigado para rehabilitación de varios padecimientos, pero todavía no queda muy en claro si podrá tener efecto de largo plazo. Tiene la gran ventaja de que es muy poco invasiva, ¿no? Pero pues también la desventaja es que tiene uno que venir cada semana por meses y meses, en donde sí se tiene mucho efecto es en la depresión refractaria y sí funciona, probablemente de una manera semejante a la ESTC. Ok. Pues tristemente se acabó el tiempo. Agradezco de nuevo muchísimo al doctor Marks y a la doctora Cole por estar aquí a estas horas de la noche. Le agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Si tienen cualquier duda de estos procedimientos y de cómo los maneja el hospital, nuestra página web es cookchildrens.org y ahí podrán ver también los trabajos de investigación de los doctores. Gracias de nuevo y los dejo con el doctor Benavides para unas últimas palabras. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la participación, en especial a las personas a los doctores que nos siguieron desde Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú. Thank you very much, doctor, for your valuable participation. Muchas gracias, doctores, por su valiosa participación. Fue un tema muy interesante. La Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica les entrega este certificado digital por su participación. Doctor Warren, doctor Stephanie, doctora Mónica Martínez, espero verla pronto en persona. Thank you very much and good night. Muchas gracias y buenas noches.